Me gustaría comenzar la clase de hoy en nuestro curso de Judeofobia hablando de la manifestación más moderna de la judeofobia, más actual, más recurrente, con la que más debemos lidiar permanentemente, y es el fenómeno del antisionismo. Hablar de este tema significa superar una aprensión. Porque muchas veces cuando hablamos de la judeofobia vendrá alguien a decirnos, pero no hables de política. Y se refiere con este veto a tratar de no hablar de Israel. El problema es que si uno no habla de Israel cuando está enseñando judeofobia, está desnaturalizando el fenómeno. Porque la judeofobia hoy en día se descarga principalmente contra el Estado de Israel. Ya no se descarga contra la religión judía o menos, o contra el ciudadano judío al que hay que quitarle derechos o menos, o contra la comunidad judía. Se descarga contra el judío de los países. Y si no podemos hablar de Israel en el momento de hablar de la judeofobia, sencillamente no podemos hablar del tema con propiedad. Lo que ha dado en llamarse la causa palestina no es otra cosa, con todo lo políticamente incorrecto que pueda sonar, que el intento de destruir el Estado de Israel. Porque finalmente la causa palestina no tuvo ni tiene como objetivo la creación de un Estado palestino. Esto se puede demostrar. Las posibilidades de crear un Estado palestino fueron reiteradas y nunca aprovechadas. Más aún, los territorios que dicen reclamarse para crear ahí un Estado palestino, antes de 1967 estaban en manos árabes, no judías. Y todo lo que uno debería hacer es preguntarse ¿por qué no crearon un Estado palestino en 1950, en 1953, en 1960, en 1965? Porque ese no era el objetivo. El objetivo ya existía y era destruir el Estado judío. No crear otro, sino destruir el ajeno. Por lo tanto, a mí me gusta utilizar mucho más apropiadamente el término la causa anti-israelí. No permitir que estos grupos se llamen a sí mismos pro-palestinos. Pro-palestino soy yo. Yo quiero que los palestinos vivan en democracia y en libertad y en progreso, en paz con Israel. El que quiere que los palestinos aprendan a suicidarse desde que son jóvenes para matar judíos, no es pro-palestino, es pro-muerte. Lo que sí puede endilgársele es ser anti-israelí. Entonces el término anti-israelí es mucho más apropiado que el término pro-palestino. Y aquí viene quien, o ingenua o malintencionadamente, dice desconocer el fenómeno y preguntarse, ¿pero cómo? Yo no puedo ser antisionista sin que se me considere judeofóbico. Yo no tengo nada en contra de los judíos. ¿Cómo se me va a acusar a mí de ser antijudío, judeofóbico, antisemita? Si yo tengo muchos amigos judíos, si me gusta la comida judía, la música judía, mi novia judía, si yo soy judío, ¿cómo puedo ser judeofóbico? La respuesta es, pues no tiene nada que ver. Ser judeofóbico significa actuar para destruir al pueblo judío o al Estado judío, o para difamar al pueblo judío o al Estado judío, para acusarlo de los peores crímenes inventados, para crear contra él una mitología o aprovecharse de una mitología existente que lo demoniza. Para hacer todo esto, uno puede perfectamente ser judío. Claro que son una pequeña minoría los judíos que se suman a la campaña demonizadora, pero que sean una pequeña minoría no quiere decir que en teoría no puedan existir. ¿Qué nos quiere decir en rigor aquel que nos pregunta ¿cómo voy a ser yo judeofóbico si en realidad? Lo que él está preguntando es ¿cómo voy a ser yo nazi? Es decir, uno no podría ser adicto al nazismo y al mismo tiempo tener simpatías, amigos, novia judía, porque eso querría decir querer matarlos. El nazismo fue el extremo patológico de la judeofobia que nació para destruir hasta el último bebé judío, aun si naciera en Kenia o en Alaska, y sin importar qué pensaran o sintieran sus padres en ningún momento. Ese tipo de judeofobia
fue novedosa, fue la excepción, no es la regla. Porque la judeofobia a lo largo de la historia presentó al judío condiciones para poder eludirla. Eran condiciones más que nada fantasiosas, imaginarias, pero por lo menos le permitía revestirse de una aureola de que había forma de escaparse de ella. Si los judíos se asimilan al medio, entonces no serán perseguidos. Si todos se convierten, si todos se bautizan, si todos se van del país. Siempre había alguna condición teórica que si el judío hubiera cumplido, no sería objeto del odio. Y aquí aparece el nazismo como la gran excepción y dice no hay ninguna escapatoria, ninguna salida, es una cuestión racial, inevitable, irreversible. Y esto es la gran novedad. Por ello, cuando alguien dice, ¿cómo voy a ser yo judeofóbico si en realidad tengo algún vínculo con los judíos? Reemplacemos el término judeofóbico por nazi y ahí puede ser que su pregunta cobre mayor sentido. Pero no se puede ser antisionista sin ser judeofóbico, por lo menos en la práctica. Es posible que en teoría uno pueda llegar a plantear que quiere destruir el Estado de Israel y solamente el Estado de Israel, pero se rebusca, pero estira la teorización al respecto para que parezca que no hay ahí ningún componente judeofóbico. Pero en la práctica no hay ningún caso así. Si uno dice que de los 194 países que hay en el mundo, al que quiere destruir es a uno, el judío, al que considera un Estado bastardo que no tiene derecho a la existencia, es uno, el judío de los países, al mismo tiempo no puede decir que no tiene nada en contra de los judíos. Este es el Estado en donde está la mitad de la población judía mundial, el único Estado que tiene una mayoría absoluta de judíos, el único Estado que habla el idioma judío, que respeta el calendario judío, que asume la historia judía, que tiene conciencia de ser judío, que se autodefine como judío, que tiene símbolos judíos. Uno no puede querer destruir este Estado y al mismo tiempo decir, yo no tengo nada en contra de los judíos. Ahora bien, si alguien dice, claro, pero yo no quiero destruirlo, yo soy partidario de la causa palestina, entre comillas, ya hemos dicho qué significa esta causa. Claro, él no lo dice en los mismos términos, pero apunta hacia la destrucción del Estado. Porque la causa palestina explícitamente asevera que en ningún momento aceptará la existencia de un Estado judío en el Medio Oriente. Es decir, que algunos de ellos dirán, yo estoy dispuesto a aceptar un país que se llame Israel para que en algún momento cambie su nombre por Palestina y en ese momento deje de ser un Estado judío y pase a ser un Estado árabe. Pero esto no es menos querer la destrucción del Estado de Israel que, como el régimen iraní plantea, una bomba atómica sobre el Estado judío. ¿Cómo se hace para promover la destrucción del Estado judío? Y esta es la clave, no que haya un Estado que se llame Israel, sino que haya un Estado judío. ¿Cómo se hace para promover esta destrucción sin una amenaza física directa? Yo diría que hay dos vías. Una es la deslegitimación, mostrar a este Estado como un monstruo moral, un Estado de apartheid, un Estado nazi, el cáncer del Medio Oriente y otros epítetos que delatan de inmediato cuál es la intención del antisionista. Y otra, además de la deslegitimación, es la cleptohistoria. Robarle al Estado judío su historia para que parezca un país venido de la nada, un país nacido, creado por potencias coloniales que vinieron a usurpar a un pueblo milenario que estaba ahí establecido, trabajando su tierra, y que estas fuerzas financiadas por fuerzas ocultas internacionales vino con este macabro plan colonialista de expulsarlos, etcétera, etcétera. Más o menos la manera en que se presenta al Estado de Israel bastante habitualmente en los medios de prensa, sobre todo en los europeos. Esta presentación es una cleptohistoria que roba la historia judía y la lleva a ser una historia del pueblo milenario árabe palestino, a tal punto que se lo presenta al mismo Jesús de Nazaret, como si hubiera sido palestino.
Claro, nunca escuchó la palabra Palestina en su historia. La palabra Palestina fue acuñada en el año 135 por los romanos, después de vencer la rebelión de Bar Kokhba, que quisieron desvincular al pueblo de Israel de la tierra de Judea y por lo tanto la rebautizaron como Palestina, probablemente en homenaje a los viejos filisteos o en otra aseveración, porque palaistes en griego significa luchador y sería una traducción del término Israel, que también en el hebreo bíblico significa quien luchó. Sea como fuere, el nombre Palestina es un nombre anacrónico para aplicar a la época de Jesús. Ya quien habla de la Palestina en tiempos de Jesús está cometiendo un anacronismo. Era Judea en tiempos de Jesús, así se llamaba la tierra. Con todo, Palestina después sí fue un nombre geográfico, pero un nombre geográfico no quiere decir el nombre de una nación, de un pueblo. No existe el pueblo milenario palestino, es un pueblo que tiene 100 años de antigüedad y no se puede registrar un solo documento que hable de él antes de esos 100 años de antigüedad. Esto no les quita derechos. Uno puede sostener que tienen todos los derechos del mundo y con un Estado y como uno quiera, pero no hace falta reescribir la historia robando la historia judía para construir esta artificial versión de la historia del pueblo palestino que no existió, que es una historia muy moderna. Hace poco entrevistaron, cuando se produjo el centenario de la Declaración Balfour, el 2 de noviembre del 2017, a un historiador palestino, Salameh, en la radio palestina, y le preguntaron cuál fue la reacción organizada del pueblo palestino cuando se emitió la Declaración Balfour, y él contestó, pero no había tal cosa. Estábamos hablando de 1917, no había una organización del pueblo palestino, había árabes en Palestina. Y alguien podrá decir, bueno, pero si yo me identifico con este reclamo palestino a crear su propio Estado, sin querer destruir Israel, ¿también voy a ser acusado de judeofóbico? La respuesta es no. En la medida en que alguien no quiere destruir el Estado judío de Israel, no es judeofóbico, pero debe reconocer una verdad muy dolorosa para él. Y es que el movimiento nacional palestino nació como una extensión del nazismo en Medio Oriente, nos guste o no. El líder fundamental de los palestinos, el mufti de Jerusalén, Aj Amin al-Husseini, fue un aliado directo de Hitler. Vivió en Alemania una buena parte de la guerra, visitó los campos de la muerte, le pedía a los nazis que extendieran la llamada solución final a Palestina. Esto debe admitirse, porque si no se dice claramente, nuevamente se permite presentar la mal llamada causa palestina, que es la causa anti-israelí, como si fuera una noble causa por la lucha de un pueblo despojado que no existió. Nunca hubo un Estado árabe palestino en la tierra de Israel. Y nunca hubo, no porque Israel no quisiera, sino porque cuando los árabes tuvieron Palestina no quisieron construir un Estado palestino en su territorio. Causa gracia que con toda la andanada en contra de la declaración del presidente Trump de aceptar la realidad histórica de que Jerusalén es la capital de Israel, esta embestida en contra de la declaración fue liderada en buena medida por Turquía. Y el presidente de Turquía, que se ve así como una especie de neocalifa, como una especie de heredero del Imperio Otomano, saltea un dato fundamental, y es que el Imperio Otomano, su país, poseyó Jerusalén durante nada menos que 4 siglos. El Imperio Otomano tuvo Jerusalén en sus manos entre 1517 y 1917. ¿Por qué no transformaron en ese momento Jerusalén en algo? ¿Por qué fue siempre tratada como si fuera un establo? Y solamente cuando llegaron los judíos a la ciudad le dieron esta vida pujante y plural que hoy tanto nos enorgullece. Bueno, la respuesta es obvia, porque no había pueblo palestino a quien darle Jerusalén para su capital. Y el reclamo de Jerusalén para los palestinos vino solamente después de que Israel tuviera en su poder
la ciudad de Jerusalén. Como todo, el reclamo palestino sobre la tierra de Israel en su conjunto vino después de que Israel creara en ella un Estado que es en buena medida ejemplar en derechos humanos, en tecnología, en medicina, en agricultura, en ayuda humanitaria al mundo, en democracia. Este Estado despierta tal respuesta de parte del mundo árabe que con 400 veces más territorio y todas las riquezas petroleras del mundo no pudo construir una sociedad democrática ninguna, despierta tal respuesta que debe ser denunciada y el antisionista se une a ese mundo totalitario para tratar de destruir el Estado democrático, pujante, humano del Medio Oriente. Esto es judeofobia. El antisionismo es la forma preferida de la judeofobia actual. Ya no demoniza al judío, demoniza al Estado de Israel. Y no hablamos de críticas a Israel. Criticar a Israel es perfectamente legítimo, como lo es criticar a cualquier otro país. Sobre todo si el que critica no se obsesiona con un solo país y critica a muchos países en el mundo bastante peores en respeto a los derechos humanos que el récord que tiene Israel. Yo no hablo de crítica, hablo de deslegitimación, hablo de demonización, que es a lo que procede constantemente el antisionismo, por ser la forma heredada de la judeofobia. Con los mismos mitos que antes se castigaba al judío, ahora se presenta al judío de los países el Estado de Israel. Lamentablemente, uno de los foros principales para este embate antisionista ha sido las Naciones Unidas, en donde una petromayoría automática asegura la condena constante de Israel. 2/3 partes de las condenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron contra Israel. Esto de por sí debería despertar ciertas sospechas. Que este pequeño país concentre 2/3 partes de la maldad humana es un poco difícil de creer. Y las agencias de prensa, que repiten una y otra vez los mitos acerca de la autodefensa de Israel presentada como si fuera un acto de agresión, porque vende bien, porque la judeofobia sigue siendo parte de la conciencia colectiva y mostrar al judío como agresor asegura mucho más lectores que mostrar al judío como quien se está defendiendo de una agresión, que es el caso. Porque digamos que juzgar el conflicto en el Medio Oriente no debe hacerse a partir de quién tiene razón y quién no tiene razón. Después de todo, cada uno sabe defender que tiene razón. Debe juzgarse a partir de quién es el agredido y quién es el agresor, y aquí no cabe ninguna duda. Si los árabes depusieran las armas, no hay más guerra. Si los judíos deponemos las armas, no hay más Israel. Esta es una verdad que aceptarían aún nuestros enemigos, porque el agredido es Israel. El objeto de intentar destruirlo es el Estado de Israel. ¿Se acuerdan que les mencioné en una de las primeras clases a Shylock? El monólogo humanizador al que me referí, en el que Shakespeare muestra su intento de contrabalancear la demonización medieval del judío. En ese monólogo Shylock explica por qué recela de Antonio. Y dice: me ha arruinado, se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias, ha afrentado a mi nación, ha desalentado a mis amigos y ha asusado a mis enemigos. ¿Y cuál es su motivo? Que soy judío. El judío no tiene ojos, el judío no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. No es alimentado con la misma comida y herido por las mismas armas, víctima de las mismas enfermedades y curado por los mismos medios. No tiene calor en verano y frío en invierno como el cristiano. Si lo pican no sangra, no se ríe si le hacen cosquillas. Si nos envenenáis no morimos. Si nos hacéis daño no nos vengaremos.
He leído este monólogo para permitirme ahora parafrasearlo, porque este proceso humanizador aún le es esquivo al Estado judío, que bien podría decir algo así: me ha condenado, me censura, me difama, me advierte cuando me defiendo y me reta cuando me atacan. Me llama ocupador aunque anhelo desesperadamente de no serlo. Me llama belicista aunque daría todo por la paz. Me llama nazi para lacerarme. Me denigra aunque soy tan democrático como ellos. No me quiere cerca ni en el dolor ni en la alegría. ¿Y cuál es el motivo de Europa? Que soy un país judío. El país judío no tiene ojos, intereses, políticas y politiquerías, virtudes y defectos, ejército, miserias y logros. Si nos ponen bombas, ¿no morimos y lloramos? Si matan a nuestros niños, ¿no quedamos desgarrados para siempre? Si se levantan para destruirnos, ¿no nos permitiréis que nos defendamos? El antisionista no lo permitirá. Mostrará todo acto de defensa de Israel como una agresión. Porque para el antisionista, la mera existencia de Israel es una agresión. Y en eso hereda plenamente la tradición judeofóbica que había privado a los judíos incluso del derecho a la vida. Pocas veces se menciona en la prensa que jamás hubo un Estado árabe palestino, que Jerusalén nunca fue capital de ningún Estado árabe y que hasta bien avanzado el siglo XX, los únicos que se referían a sí mismos como palestinos eran los judíos que habitaban en Sión. Los árabes eran árabes o habitantes de la Siria del sur. Los judíos se llamaban a sí mismos palestinos porque eran los que luchaban por la independencia de Palestina, primero del Imperio Otomano y después del Imperio Británico. Y cuando se proclamó la independencia del Estado de Israel, dejaron de lado su gentilicio palestinos y asumieron orgullosos el de israelíes. Pero no cabe ninguna duda de que la Orquesta Filarmónica de Palestina se transformó en la Orquesta Filarmónica de Israel. Y que el Palestine Post, el diario judío de la tierra de Israel, terminó llamando The Jerusalem Post. El término Palestina era un término usado por los judíos. El que mejor lo aclaró fue un miembro de la Organización de Liberación de Palestina, Zohar Mosheim, en 1977, cuando dijo: no hay diferencia entre jordanos, palestinos y libaneses. Somos miembros de una sola nación. Solamente por razones políticas nos cuidamos de enfatizar nuestra identidad como palestinos, ya que un separado Estado de Palestina será un arma adicional para luchar contra el sionismo. Es decir, el único objetivo abiertamente declarado de crear un Estado palestino es poder seguir luchando para destruir el Estado judío, que es la meta fundamental del antisionismo. A veces el antisionismo se presenta a sí mismo como crítico de Israel y no como un intento de destruir el país. Nuestra pregunta debería ser: ¿acaso hay criterios objetivos para diferenciar la crítica de la deslegitimación? ¿En qué momento uno puede detectar que no hay tal crítica, sino una andanada que viene a destruir al Estado judío? Me gustaría citar 3 criterios para diferenciar la crítica de la deslegitimación. El primer criterio es la obsesión. Solo la conducta del Estado judío pasa por la lupa del judeófobo. Pueden ocurrir las matanzas más atroces aún a algunos pocos kilómetros de Israel y lo tendrán en absoluta apatía. Pero apenas puede acusar a Israel de alguna agresión, de alguna violencia real o imaginaria, eso despertará su adrenalina como un deseo de justicia que lo lleva por doquier y que en ningún caso se ejerce contra otros países muchas veces más agresivos, más violentos que Israel. Al respecto escribió
Eric Hoffer un párrafo notable que hoy, 50 años después, tiene la misma vigencia que cuando lo escribió él. Dice así: lo que está permitido a otras naciones, les está prohibido a los judíos. Otras naciones erradican a cientos, incluso a millones de personas, y no hay ningún problema de refugiados. Rusia lo ha hecho, Polonia y Checoslovaquia lo hicieron, Turquía deportó a 1 millón de griegos, Argelia a 1 millón de franceses, Indonesia arrojó ¿cuántos chinos? Y nadie habla de refugiados. Pero en el caso de Israel, los árabes que escaparon por voluntad propia, se hicieron refugiados eternos. Detengámonos un segundo en el tema de los refugiados. Los refugiados palestinos reciben una definición completamente distinta que cualquier otro refugiado de cualquier otro conflicto. Porque nunca fueron absorbidos por los países árabes con el objeto de mantenerlos como peones en una guerra genocida contra Israel. Y por no haber sido absorbidos, continúan eternamente y transmiten a las generaciones que vienen la condición de refugiados. Esto no existe en ningún caso, en ningún otro caso de refugiados. Un refugiado es una persona que debió escaparse de un país por una situación de guerra, pero no sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos. Esto solamente se aplica en el caso de los palestinos. Es una desnaturalización, una tergiversación plena del concepto de refugiados. Y el judeófobo solamente se preocupa por esos refugiados, porque de esos refugiados puede acusar a Israel. Si bien obviamente no es Israel el culpable, sino los regímenes árabes que no quisieron absorberlos. Israel absorbió a cientos de miles de refugiados que vinieron de situaciones mucho peores que la de los refugiados árabes y construyó con ellos un país ejemplar, porque se dedicó todo el tiempo a construir y no a alimentar el rencor y el odio. Pero la obsesión es un criterio para darnos cuenta de que este supuesto crítico del Estado judío no es crítico, sino que es un deslegitimador judeofóbico. Un segundo criterio es el vocabulario soez que utiliza. El antisionista judeofóbico, cuando habla de Israel, agota el diccionario en insultos. Israel es un país nazi, de apartheid, de opresión, depredador, el cáncer del Medio Oriente, una herida que hay que subsanar, corregir. No hay manera de detener esta diarrea verbal que emite cada vez que habla del Estado judío. Y con esto, en un segundo criterio, muestra a las claras su judeofobia. No se trata de un crítico de Israel. Se trata de una persona que odia al Estado judío y de los 194 países que hay, es el único Estado al que odia y al que quiere ver destruido y actúa en consecuencia. Cuando se habla de otro país, se habla de una operación militar buena o mala. Pero si habla de Israel, ya no se trata de operaciones militares. Inmediatamente la describirá como limpieza étnica o matanza feroz. El problema que tenemos es que quien utiliza vocabularios de esa naturaleza no es un individuo que lo use con respecto a otras áreas de la vida. Y aquí es la segunda aprensión que debemos superar al hablar de la judeofobia. Y es que no podemos concentrarnos en los judeófobos más burdos, porque si lo hacemos, la crítica va a ser unánime. Queda claro que los nazifascistas en los distintos países en donde están son judeofóbicos. Pero cuando tenemos que hablar de un ilustre escritor como Mario Vargas Llosa, ahí se nos presenta el problema, porque inmediatamente generará una sensación de incomodidad esta denuncia. Y sin embargo, el vocabulario soez del que estoy hablando, Vargas Llosa lo descarga contra Israel y solamente contra Israel. Y en esta descarga verbal delata que su antisionismo judeofóbico no es una mera crítica, ni que hablar que no es una crítica bien intencionada. En el año 2016, el novelista Michel Chabon dijo que nunca vio una injusticia peor en la historia como la que se comete contra los palestinos.
Hace falta demostrar que esto es un pleonasmo, que a todas luces es absurdo. Pero otra vez es el vocabulario el que lo delata. Saramago, premio Nobel de Literatura, llega a la ciudad de Ramala y dice: Ramala es como Auschwitz. Si uno escucha esta expresión, ¿no se da cuenta inmediatamente de que aquí no hay ninguna crítica? Si una ciudad palestina un poco sucia es comparable a una fábrica de muerte en donde millones de personas fueron exterminadas por haber nacido de un modo determinado, si puede hacerse esa comparación, lo que nos está delatando es la judiofobia pura de este que se presenta como un ideólogo del antisionismo, pero no tiene más que un vocabulario brutal para descargar contra el judío de los países. En el año 2002, terroristas palestinos se apoderaron de la iglesia de la Natividad en Belén. El ejército israelí, para evitar profanar a un centro tan importante de la cristiandad, se apostó afuera de la iglesia a la espera de la salida de los terroristas que la habían copado. Uno de los principales diarios de Europa publicó una caricatura en donde se ve al niño Jesús preguntándole a su madre si los que están afuera lo van a matar otra vez. Pocas veces tanta judiofobia concentrada en un solo dibujo. Si este vocabulario no delata un odio profundo hacia el pueblo judío, que en vez de alabar a un ejército humano que no quiere penetrar en una iglesia ni siquiera para capturar delincuentes armados y espera afuera, es presentado como el estado deicida. Si esto no es judofobia, entonces claro, nunca se podrá detectar al antisionismo como tal. Del mismo modo, cuando en el año 2008 el sacerdote nicaragüense Miguel de Escoto presidía la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseveró que amaba tanto a Israel que no podía permitir que este país crucificara al pueblo palestino. Este vocabulario delata una judiofobia latente. Crucificar al pueblo palestino. Primeramente, que los palestinos son la crème de la crème del mundo árabe. Son la niña mimada del mundo en la cantidad de donaciones que reciben, en la libertad que tienen. Son jueces, parlamentarios, periodistas. Actúan con plena libertad, mucho más que sus hermanos árabes de otros países. Pero además, si uno quiere señalar el sufrimiento de los palestinos, tiene que usar el término crucificar y aplicárselo al Estado judío. ¿No hay acá una clara intención judiofóbica por parte de quien emite semejante vocabulario? Este es el segundo criterio a tener en cuenta. El primero era la obsesión, el segundo el vocabulario soez que se utiliza, y el tercer método para distinguir la deslegitimación de la crítica válida es el maniqueísmo. Para el antisionista, Israel es el malo y siempre es el malo. No hay momento en que pueda justificar no solamente un acto de autodefensa de Israel, sino en que pueda reconocer que hay una agresión gratuita contra Israel. Puede haber una bomba en una fiesta de cumpleaños infantil que mate a niños judíos y el antisionista seguirá diciendo que es culpa de Israel por la ocupación. Y aquí, si me permiten, quiero volver a lo que había planteado originalmente con respecto a Juan Crisóstomo. ¿Recuerdan? Aquel que dijo que, bueno, es cierto que exageré cuando dije que los judíos matan a sus propios niños. Es cierto que el vocabulario que utilicé con los judíos era un poco ofensivo. Pero ¿qué importancia tiene esto si hicieron algo mucho peor, que es matar a Jesús? La mecánica mental del antisionista obra exactamente igual. Miente, dice que Israel es un estado depredador, opresor, que expulsa, que mata niños, que bombardea, que viola los derechos humanos, y cuando se le demuestra que esto no es cierto, contesta, bueno, pero ocupa, que es mucho peor. Es decir, que la mentira valía para denunciar un pecado supuestamente trascendente, casi paralelo al del deicidio,
que justificaría todo tipo de agresión. Este es su maniqueísmo. El antisionista ha pasado del deicidio al genocidio. Ya no se acusa al pueblo judío de matarlo a Dios, se acusa al Estado de Israel de cometer un genocidio que existe solamente en la mentalidad del acusador, que con solo revisar 1 milímetro de la realidad puede ser fácilmente refutado. Por lo tanto, resumiendo, los criterios para reconocer la presencia de la judeofobia antisionista pueden ser, como mínimo, estos 3 métodos objetivos. 1, la obsesión. 2, el vocabulario utilizado. 3, el maniqueísmo.